te imaginas cuando piensas en bordado? ¿Motivos florales? ¿Un cuadro de punto de cruz? Vamos, que te imaginas a alguien dando puntadas con paciencia. Y ese alguien es, seguramente, una mujer. La asociación histórica del bordado con el mundo femenino lo condenó a ser entendido como pasatiempo y a la vez se convirtió en algo íntimo, un momento donde la historia se transmite en secreto. Pero en la última década, bordar ha vuelto con fuerza y ha recuperado su lado más subversivo. Antes de que las máquinas lo relegaran al hogar, el bordado fue un lenguaje que nos ayudó a entender nuestro lugar en el mundo. Then finally, on February 16th, 1923, King Tut's fabulous tomb was unearthed. Carloads of relics, as well as the young king's mummy, were removed. Y entre las reliquias de la tumba de Tutankamón estaba el objeto bordado más antiguo que se conserva. El estatus social se mostraba con piezas ornamentales que cubrían el cuerpo de los más poderosos, y tan valioso era el oro como el minucioso trabajo de bordar complejos patrones en la ropa. En el continente americano, miles de años antes de los grandes imperios, ya se trabajaba el bordado, como muestran estos bordados hallados en una necrópolis en la costa peruana. En China, la seda era el tejido más preciado, como muestran los ropajes de las tumbas reales. Pero fue la dinastía Han la que expandió sus rutas de comercio por Asia Central, estableciendo la ruta de la seda. El comercio de la seda creó una red de interacción e intercambio cultural que quedaría plasmado en los bordados más codiciados. A lo largo del trayecto, los patrones chinos se mezclaron con el arte persa y árabe, creando un lenguaje universal que se escribía con motivos florales y patrones geométricos. En Francia, el bordado se utilizaba para decorar las prendas en los bordes. De allí surge la palabra bordado. Pero el uso del bordado no se quedaba solo en la vestimenta, se utilizaba para inmortalizar la historia. El tapiz de Bayeux es el tapiz bordado más antiguo que se conserva, 70 metros bordados que documentan la batalla de Hastings. Los maestros anglosajones crearon una mezcla de hilos de oro y plata con terciopelo reservada para objetos religiosos y sagrados. Con el nombre de Opus Anglicanum, estas obras eran tan codiciadas que el propio Papa llegó a tener 113 piezas. El bordado con metales preciosos se convirtió en símbolo de poder. Entonces, la reina Catarina de Aragón introdujo en Inglaterra el bordado blackwork, monocromático. La belleza ya no se basaba solo en lo brillante, sino en la complejidad del bordado y sus elegantes patrones. Las modas influyeron a los bordados tradicionales, como en el caso del huipil mesoamericano, cuyos patrones reflejaron el impacto del colonialismo. El huipil era una prenda común en todas las clases sociales porque, más allá del lujo y la ostentación, el bordado era una seña de identidad. Y en las clases más humildes se bordaba con lo que se tenía a mano. Muchos bordados tradicionales surgieron por cuestiones prácticas como el shashiko japonés, una forma de enmendar las prendas. Estos bordados no vestían a los reyes ni decoraban las iglesias, sino que se transmitían de generación en generación, convirtiéndose en un legado mucho más valioso. Entonces las máquinas revolucionaron la industria. Telares inmensos que engullían hilo y cada vez aceleraban más la producción. El telar de jacquard tejía complejos patrones de brocado y damasco, con un sistema de tarjetas perforadas que fueron precursores de sistema de datos desde telégrafos a los primeros ordenadores.
Y más adelante, la máquina de bordado Shifley completaría el proceso de automatización. Ya no hacían falta manos para bordar. Progresivamente las máquinas se impusieron en todo el mundo y el bordado quedó relegado al entorno doméstico. Bordar era parte de una larga lista de cualificaciones para ser la esposa ideal y reflejaba todas las cualidades del ideal femenino: paciencia, delicadeza, cuidado y sumisión. Pero bordar ofrecía un espacio de expresión personal donde muchas mujeres imprimían su propio sello en los objetos que les rodeaban y creaban sus obras de arte. Los cuadernos de patrones y motivos facilitaban el aprendizaje de la técnica y se practicaban haciendo muestrarios. Algunos incluían versos de la Biblia, refranes o reflexiones personales, como los bordados de luto. En este bordado de finales del siglo XIX, una madre se despide de su bebé fallecido. El lugar que le conoció no le volverá a ver. Frases que tal vez no podían inscribirse en piedra o en las páginas de los periódicos, pero que reflejaban el inicio de un cambio social que estaba por llegar. Las primeras olas de feminismo rechazaban los roles impuestos durante siglos. Había que salir del espacio doméstico. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos y la invención de fibras sintéticas cambiaron para siempre la forma de vestir. El mundo moderno era minimalista. El bordado era sinónimo del pasado, ya fuera kitsch, folclórico, religioso, una artesanía o una reliquia. Pero tras décadas de avances tecnológicos, cuando cualquier objeto es reproducible, crear algo con tus manos es un acto radical. Bordar nos hace sentir creadores de algo más auténtico y único. Y a pesar de que sus patrones se han adaptado a la estética del momento, la técnica sigue siendo la misma que ha escrito siglos de historia.